No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Epistemología. Tema 2. El sujeto de la ciencia. Ahora analizaremos el texto de Kolomer llamado Del pensamiento alemán de Kant a Heidegger. La introducción de Kolomer abarca una comparación entre la filosofía antigua y moderna, destacando cómo la modernidad filosófica gira en torno al sujeto en contraste con la metafísica clásica centrada en el ser. La filosofía clásica se enfoca en la inteligibilidad del ser a través de un horizonte trascendental culminando en la teología. En cambio, la filosofía moderna se centra en el sujeto humano y su capacidad cognitiva inaugurada por el cogito ergo sum, pienso luego existo, de Descartes, que marca la primacía del sujeto en el conocimiento. Kant avanza en esta idea con el sujeto trascendental, donde el conocimiento determina el objeto y no al revés. Ahora vamos a responder preguntas sobre este texto. ¿Qué diferencia hay entre el sujeto de Descartes y el de Kant? El sujeto de Descartes es un sujeto individual cuya existencia se confirma a través de la autoconciencia, cogito ergo sum, pienso luego existo. En cambio, el sujeto de Kant es trascendental, concebido como un conjunto de estructuras a priori que hacen posible el conocimiento del objeto. 2. ¿Qué se entiende por sujeto lógico? El sujeto lógico se refiere a aquello de lo que se predican las cualidades o determinaciones, es decir, es el fundamento o la base sobre la cual se dicen las cosas. 3. ¿Qué se entiende por sujeto óntico? El sujeto óntico es el portador real de cualidades, lo que comúnmente se llama sustancia. Es aquello que tiene propiedades o cualidades inherentes. 4. ¿Qué se entiende por sujeto psíquico? El texto no especifica este término, pero en general el sujeto psíquico se refiere al individuo desde la perspectiva de sus procesos mentales y estados de conciencia. 5. ¿Qué se entiende por sujeto gnoseológico? El sujeto gnoseológico es el fundamento en el ámbito del conocimiento, el cual en la filosofía moderna se centra en la autoconciencia o en el cogito como base de todo conocimiento. 6. ¿Qué se entiende por objeto? El objeto es aquello que se conoce, lo que se presenta ante el sujeto cognoscente para ser percibido, analizado y comprendido. 7. ¿Qué diferencia hay entre concebir la realidad como trascendente y considerarla como objetividad? Concebir la realidad como trascendente implica que existe una esencia necesaria más allá de la realidad inmediata que garantiza su inteligibilidad. Considerar la realidad como objetividad significa verla como algo que puede ser conocido y comprendido por el sujeto sin necesidad de recurrir a una esencia trascendental. 8. ¿Qué quiere decir que la realidad se reduce a objetividad? Significa que la realidad es entendida y estructurada únicamente a través del conocimiento del sujeto, es decir, se convierte en un objeto del conocimiento determinado por las capacidades cognitivas del sujeto. 9. ¿Por qué se dice que el pensamiento moderno tiene una raíz atea? Porque el pensamiento moderno desplaza la fundamentación del conocimiento de Dios, como en la metafísica clásica, al sujeto humano, eliminando la necesidad de una esencia divina como condición de posibilidad de conocimiento. 10. ¿Qué función cumple el sujeto en la modernidad? El sujeto se convierte en el centro y fundamento del conocimiento y de la realidad cognoscible, determinando la objetividad y estructurando la experiencia. 11. ¿Cuál es la novedad del sujeto kantiano? La novedad del sujeto kantiano radica en su concepción como sujeto trascendental, cuyas estructuras a priori hacen posible el conocimiento del objeto, invirtiendo la relación tradicional entre sujeto y objeto. 12. ¿Qué relación hay entre la receptividad del sujeto kantiano y su finitud? La receptividad del sujeto kantiano implica que el conocimiento está limitado por las condiciones a priori del sujeto, lo que subraya su finitud y la imposibilidad de conocer cosas en sí mismas más allá de cómo se presentan a nuestras facultades cognitivas.
¿Qué es lo que hacen posible las estructuras a priori del conocimiento? Las estructuras a priori del conocimiento hacen posible la organización y comprensión de la experiencia, permitiendo que el sujeto construya el conocimiento de los objetos. 14. Porque la actividad trascendental del sujeto implica que nunca se da un dato puro. ¿Qué sería un dato puro? Porque el conocimiento siempre está mediado por las estructuras a priori del sujeto, lo que significa que cualquier dato está ya organizado y estructurado por estas condiciones. Un dato puro sería una información no mediada por las estructuras cognitivas del sujeto, algo que Kant considera imposible. 15. ¿Qué es conocer para Kant? Conocer para Kant es organizar y estructurar la experiencia a través de las categorías y estructuras a priori del sujeto, lo que permite la comprensión y el juicio sobre los objetos. 16. ¿Cuáles son las tres facultades que intervienen en la constitución trascendental del objeto según Kant? Las tres facultades son la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad se encarga de la recepción de las intuiciones, el entendimiento de la aplicación de las categorías y la razón de la organización sistemática del conocimiento. 17. ¿Cómo se constituye el fenómeno? El fenómeno se constituye a través de la interacción de las intuiciones sensoriales y las categorías del entendimiento que garantizan estas intuiciones en una experiencia coherente. 18. ¿Cómo se da el paso del fenómeno al objeto? El paso del fenómeno al objeto se da mediante la síntesis del entendimiento que aplica las categorías a las intuiciones sensibles, produciendo así el conocimiento de objetos. 19. ¿Cuáles son los tres centros ulteriores de unidades de experiencia? ¿Cómo se llega a ellos? Los tres centros ulteriores de unidad de experiencia son la unidad de la apercepción, unidad del yo, la unidad de la síntesis empírica, unidad de la experiencia, y la unidad de la síntesis trascendental, unidad del conocimiento en general. Se llega a ellos a través de la aplicación sistemática de las categorías y los principios del entendimiento. 20. ¿Se puede conocer al sujeto trascendental? No. Según Kant, el sujeto trascendental no puede ser conocido como objeto, ya que es la condición de posibilidad de todo conocimiento y cualquier intento de conocerlo como objeto lo convertiría en un fenómeno, perdiendo así su carácter trascendental. De esta forma se proporcionó una visión clara de las diferencias y conceptos claves en lo que es la filosofía moderna.